Quisiera ahora formular una declaración en mi calidad de presidente del 15º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Señor Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales. Señor Tadadao Sid Hill, Jefe Tradicional de la Nación Onondaga. Señor Sven Jurgenson, Vicepresidente del Consejo Económico y Social. Señora Aura Leticia Teleguario, Ministra de Trabajo y Prevención Social de Guatemala. Señora Jody Wilson Raybould, Ministra de Justicia de Canadá. Distinguidos y queridos miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, distinguidos observadores de los Estados miembros, organizaciones de pueblos indígenas, agencias, programas y fondos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y medios de comunicación, sabios, hermanas y hermanos indígenas, jóvenes indígenas y parlamentarios indígenas, instituciones públicas de derechos humanos. Es un gran placer darles la bienvenida a todos los presentes a esa 15ª sesión del Foro Permanente. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar el más sincero agradecimiento a mis colegas y a los anteriores expertos miembros del Foro Permanente por su confianza y el apoyo al elegirme como presidente de esta sesión. Reconozco también su notable conocimiento, habilidad, compromiso y experiencia, y les doy las gracias por sus contribuciones firmes en cumplimiento del mandato del Foro Permanente, incluyendo la aplicación más efectiva de sus recomendaciones, a pesar de que la totalidad de su trabajo se realiza de forma voluntaria. Quiero agradecer a la Nación Onondaga, en particular a Tadadao Sid Hill, el jefe tradicional de la Nación Onondaga, los habitantes originales de esta tierra, y darles las gracias por la bienvenida a su hermoso territorio una vez más. Muchas gracias. Este año, la reunión previa a la sesión de los miembros expertos del foro se celebró en mi país, en Guatemala. Los miembros del Foro Permanente están especialmente agradecidos con el gobierno de Guatemala por ser el anfitrión de nuestra reunión, que se llevó a cabo del 11 al 14 de abril del 2016 en la ciudad de Guatemala, con los pueblos indígenas Maya, Garífuna y Xinca. La reunión previa a la sesión permitió a los miembros planificar este periodo de sesiones, al igual que reunirse con los pueblos indígenas, miembros del Parlamento, representantes de oficina de las agencias de Naciones Unidas y una amplia gama de funcionarios de la rama ejecutiva del gobierno de Guatemala. El tema especial de este año es los pueblos indígenas, conflicto, paz y resolución, el cual es sumamente relevante para todos nosotros. Incluso en las sociedades pacíficas, los pueblos indígenas a menudo se ven involucrados en situaciones que ascienden a conflicto, sobre todo aquellas que tienen relación con nuestras tierras, territorios y recursos, o nuestros derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos. El ritmo acelerado de la globalización y los procesos para identificar nuevos lugares para la explotación de los recursos han incrementado dichos conflictos en los territorios de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también están experimentando cada vez más conflictos armados y la militarización de sus tierras.
En casi todas las regiones del mundo, los pueblos indígenas están siendo desplazados y severamente afectados por la violencia y el militarismo. En algunos países, los pueblos indígenas se han convertido en víctimas de la violencia, masacres o incluso genocidio, debido a su identidad distinta. Aunque las mujeres y los hombres enfrentan desafíos comunes de estos conflictos, no hay duda que las mujeres y los niños y las niñas indígenas son, con frecuencia, los más vulnerables y sufren más en tiempos de conflicto. No puede haber paz en estos conflictos a menos que los pueblos indígenas participen en igualdad de condiciones en cualquier plan para la paz y la resolución. Adicionalmente, hay que seguir haciendo hincapié en los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el carácter vinculante de la declaración. Debemos asegurarnos que al apoyar la Declaración de las Naciones Unidas públicamente y a nivel internacional, también debemos hacerlo en casa, a nivel nacional. Ya no vamos a permanecer sentados y permitir que la palabrería se pague con los derechos de los pueblos indígenas. Permítanme hablar ahora de algunos de los trabajos que se habrán de realizar durante las próximas 2 semanas. Esta tarde nos trasladaremos a la Sala 4, donde tendremos nuestra discusión sobre la implementación de las recomendaciones del foro. Mañana martes, la mañana del miércoles, jueves en la mañana y el jueves de la próxima semana, se tratará la implementación de los 6 ámbitos del mandato del Foro Permanente, con referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, salud, educación, derechos humanos, el desarrollo económico y social, el medio ambiente y la cultura. El jueves por la tarde habrá una reunión privada de los miembros del Foro Permanente para sostener un diálogo con los pueblos indígenas. El viernes por la mañana habrá discusiones concernientes al seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. El viernes en horas de la tarde habrá una reunión privada de los miembros del Foro Permanente para tener un diálogo con las agencias, programas y fondos de Naciones Unidas. Este es el fin de la primera semana. El lunes 16 de mayo habrá intervenciones del presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el presidente del Fondo Voluntario y el relator especial en el campo de los derechos culturales. También habrá un diálogo interactivo con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El lunes por la tarde habrá una reunión privada de los miembros del Foro Permanente para tener un diálogo con los Estados miembros. El tema de la 15ª sesión, Pueblos Indígenas, Conflicto, Paz y Resolución, será discutido durante todo el día el próximo martes 17 de mayo del 2016. Habrá 2 paneles, uno por la mañana y el otro por la tarde, para introducir el tema, seguido por un diálogo interactivo. Espero que todos podamos contribuir a este importantísimo tema. El miércoles hay un día completo enfocado en la labor futura del Foro Permanente. Me gustaría mencionar que este es el primer año que se está implementando una lista de oradores vía electrónica en la página de Internet de la Secretaría, lo que no excluye que la lista de oradores no estará abierta en la sala como de costumbre. A pesar de tener una agenda llena, también habrá momentos de diversión. Tenemos una agenda muy completa, llena de actividades, incluyendo 70 eventos paralelos que tendrán lugar durante la hora del almuerzo y por la noche. Espero que muchos de ustedes estén involucrados en los eventos paralelos. Los invito a que así sea. Mañana por la noche, martes, se llevará a cabo el evento cultural y la recepción. Espero que todos ustedes asistan para apoyar a las presentaciones de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Estos son solo algunos de los aspectos más destacados de la 15ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Hoy rendimos homenaje a todas las personas, hombres y mujeres que entregaron su vida por el cumplimiento de los principios de Naciones Unidas,
generaciones pasadas, nuestros abuelos y abuelas, que ofrendaron su vida por los pueblos indígenas que construyeron el camino que hoy andamos. Que sus energías positivas nos acompañen en las luchas presentes y futuras por un mundo mejor. Muchas gracias.